Bienvenidos sean a Periodicazos, su columna informativa. Su servidor Avi Hernández los saluda. Jafet también nos está saludando. También aquí Pamela. Aquí presente Ari. Y finalmente Víctor. Comenzamos el programa del día de hoy con grandes noticias. ¿Con quién vamos a comenzar? Pues empezamos primero, ¿qué les parece si con el tema internacional que se vive hoy con Israel y este conflicto que hay en Palestina? Porque apenas Israel entró en conflicto con la ONU y esto pasó el 24 de octubre tras un Consejo de Seguridad en el que la ONU celebraba un debate sobre la situación de Gaza. Y es que el problema fue que habían 86 oradores, entre ellos pues habían países de grupos regionales, más de 20 ministros y muchísima gente importante, ¿no? Y el problema es que Antonio Guterres, que es el secretario de ONU, tomó la palabra y dijo que los ataques de Hamas del 7 de octubre no vienen de la nada. El pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de ocupación asfixiante. Entonces esto pues era lógico que para los ministros de Israel no lo iban a tomar nada bien y lo tomaron como una gran ofensa, pero aquí esto ha causado mucho revuelo dentro de redes sociales y dentro de muchos temas, muchos noticieros, muchas notas han estado comentando todo esto. Y el gran problema, creo yo desde mi punto de vista, no viene de quién es o de definir qué tan bien ha hecho la ONU o qué tan mal ha hecho o qué ha estado haciendo bien o qué ha estado haciendo mal. Por ahí he escuchado muchas, y creo que lo hemos escuchado todos, de quién es el culpable. Algunos pintan como el villano a Hamas, otros pintan como villano a Israel. Creo que es importante conocer cómo surge todo este conflicto. Que, a ver, para la gente que no lo conozca, este conflicto nace por un tratado que hace Reino Unido con ellos al inicio, tanto con los árabes como con los judíos de Israel. A ninguno de los dos les cumple, eventualmente pasa Primera Guerra Mundial, llegamos a una Segunda Guerra Mundial. Cuando termina esa Guerra Mundial, tras toda esta parte del genocidio de los nazis, pues se busca una creación de un Estado libre y soberano para los judíos, ¿no? Y aquí es donde viene el problema, porque le dan Palestina y la dividen a la mitad o casi 55% de Palestina termina siendo de los israelitas y el otro 45 se lo terminan dando a los otomanos y a todos los musulmanes, todas las culturas islámicas y arábicas. El problema viene que durante mucho tiempo han querido estar pues ocupando todo esto y francamente los países circuncercanos a Israel han buscado a como dé lugar pues invadirlo, ¿no? No toman tan en serio a la ONU y no considero que sea un problema más esto de si la ONU tiene mucho que hacer o no. Siento que el comentario que hace la ONU no está nada bien. Es un comentario muy crudo porque pues al final de cuentas tampoco estamos reflexionando sobre todo lo que vivió los países, digámoslo así, el Estado judío tal cual. O sea, fueron muchos años, estamos hablando de Primera y Segunda Guerra Mundial, de persecuciones donde no tenían un hogar, y esto no lo considera la ONU. Solo vio el punto de vista de Hamas, pero tampoco nos planteamos el punto de vista de Israel. Bueno, y también porque se supone que han interrogado a sectores de los medios y mencionan que es el enfrentamiento directo a facciones armadas regulares e irregulares con el objeto de determinar por qué se manifiesta la violencia. Es un conflicto entre diferentes grupos humanos y su origen puede ser el control político de un territorio y por supuesto de la población, ¿no? De quien se menciona. Sí, es como lo que te comentaba, ¿no? O sea, el problema de esta ONU no está tanto no recae en lo que hizo o lo que puede hacer, que ya lo hizo antes y no funcionó. Les dio tanto a los árabes como a los judíos una parte
y no funcionó. Eventualmente hoy lo vivimos y hay ataques y ataques y ataques terroristas, y primero fue Israel el que atacó de forma terrorista y luego los países islámicos, y esto es una lucha que se ha llevado día con día. Pero a ver, considero yo que es un comentario muy crudo de parte de la ONU decir que es normal que hayan estos ataques de Hamas después de que han estado pues reprimidos y exiliados durante más de 50 años, ¿no? Cuando no se están planteando tampoco, o tampoco dice la ONU, pues a ver, los judíos tuvieron que pasar Primera, Segunda Guerra Mundial perseguidos por muchos países donde eran exiliados del reino, bueno, del Imperio Romano, de reinos hispanos, en fin, ¿no? Entonces, se me hace un comentario muy crudo. En los casos más extremos, la guerra persigue conscientemente la destrucción total del enemigo. Supongo elevados niveles de la violencia no se asocian solo a conflictos, sino que también a las fuerzas armadas de los clásicos. Y, por ejemplo, la violencia ejercida por pues problema, más que nada es un problema, y que pues al final de cuentas pienso que viene afectando a los mexicanos, aunque su comercio internacional es mínimo. Luego, ¿por qué nos preguntamos las consecuencias de este conflicto? Sí, no, y más allá de todo eso, o sea, si a la ONU no se le ve como un organismo serio, y lo vemos en redes sociales, ¿no? Cual más la pinta como un organismo inservible, pues en lugar de, creo yo, el comentario más objetivo que pudo haber hecho, era un comentario imparcial, ¿no? Y en cambio hacen todo esto. Pero ¿qué tenemos de más? ¿Qué te parece, Jafet, si nos vamos a las noticias del día de hoy? Pues mira, ahora seguimos con una impactante noticia. Se confirmó este jueves el tiroteo a una bolera y a un restaurante en Maine, causando la muerte de 22 personas y 18 heridos por un tirador que había actuado en múltiples escenarios. Policías y federales mencionaron que nadie podía salir de sus casas toda la noche. También se ha confirmado que ha sido el ataque más grande de Estados Unidos. El tirador actualmente sigue en libertad. En mi opinión, él no fue el único culpable, ya que anteriormente ya lo habían diagnosticado con problemas mentales y había estado en hospitales psiquiátricos. Sin embargo, amigos, familiares, incluso médicos mencionaron que pues no era un problema para la sociedad, pero pues ya vimos que no. Él en ataques anteriores había mencionado que lo hacía porque voces interiores le decían que lo hiciera, porque le decían que pues que toda la sociedad era un problema para él y que lo querían matar. Por ese motivo es que causó todas estas muertes. Pues yo creo que eso no es justificación. Termina siendo un mal y creo que tiene que ser sancionado. Ahora, si ya lo habían... Digo, el problema siento que no recae tanto en la persona. Que a ver, al final de cuentas él es quien comete pues estos actos tan despiadados, ¿no? Pero si ya lo habían diagnosticado, si ya tenía un antecedente médico, como por qué dejar esta libertad de darle pues esta libertad para que él haga lo que quiera, ¿no? O sea, no darle un seguimiento a su caso y no encasillarlo, pero sí pues constantemente buscar hacerle revisiones y chequeos y llevar el mismo caso. Ya estaba mencionado como una advertencia más que nada. Y supongo que tenían que llevar, como mencionas, Jafet, tenían que llevar el caso, pero en este momento pues no se dio y las consecuencias pues fueron algo letales. Bueno, pero continuemos con esta plática y así que nos vamos a lo cultural. ¿Qué tienes por allá, Pamela? Bueno, dentro de lo cultural, está la triste noticia de que retiran la carta especial de Pikachu del Museo de Van Gogh. Esto debido a problemas de seguridad. Lo que pasó aquí fue que, desde el 28 de septiembre hasta el 7 de enero,
Ahora sí que el mismo museo tenía una exposición y una actividad junto con Pokémon. Esta actividad era principalmente para niños. La actividad consistía en que los niños tenían que, ahora sí que su cuadernito de guía del museo, le explicaba algunos cuadros de Van Gogh, y en estos cuadros, dentro del cuadernito, estaban dibujados los personajes de Pokémon, para hacerlo más interactivo y así acercar a los más jóvenes a lo que es al joven pintor. Así, de esta forma, la actividad al final de cuentas era de que si rellenabas totalmente el librito que te daban de guía, al final te daban un naipe de Pikachu pintado en, ahora sí que post-impresionista, ahora sí que de la obra de autorretrato de Van Gogh, pero esta vez era Pikachu el protagonista. Sin embargo, los fanáticos y adultos ahora sí que se apoderaron de esta exposición, o bueno, de esta actividad, y empezaron a comprar los cuadernillos, empezaron a rellenarlos rápido y se fueron agotando las cartas. Con ello tenían que sacar más. Sin embargo, ahí no fue lo malo. Lo malo fue que empezaron a revender las cartas en Mercado Libre o en varias, ahora sí que tiendas de online, a un precios súper bajos. Entonces también eso daba como una posible inseguridad que se pudiera dar dentro del museo. Pues más que nada es un gusto poder tener como que esos atributos para nuestra cultura mexicana y sobre todo para quienes son fans de este tipo de... Además, como lo habían mencionado, o sea, fue una gran forma para culturizar a niños sobre todo, Sí. o sea, y dar a conocer de una forma fácil toda esta. Sí, no, y también la parte del problema, pues sí vienen revender las cartas, ¿no? Que para los que sean fan de Pokémon, la mayoría sabe que una carta puede llegar a valer muchísimo dinero. Hay cartas especiales y todo esto. Siento que era un buen punto y era una buena temática para atraer a los más pequeños, ¿no? Lo vimos también con McDonald's, apenas sacó su cajita feliz con las tarjetas Pokémon. Lo vemos con Voilà, las mismas tarjetas de Pokémon. Entonces, ay, qué pena que saquen a Pokémon, porque sí era algo muy interesante y era una buena colaboración entre estas dos sagas, ¿no? Entre tanto Pokémon como con este arte de Van Gogh. Pero bueno, dejando atrás este tema, me gustaría que nos fuéramos con mi compañero Víctor, que nos tiene algo acerca de deportes. En los deportes, Alexis Vega fue reincorporado otra vez al equipo. Alexis Vega lo reincorporaron al equipo. A ver, vamos a retroalimentar. En 2020, recordemos que nos encontrábamos en una pandemia y se hizo viral un video de Alexis Vega con su entonces compañero Uriel Antuna de fiesta en plena pandemia, y fue donde comenzaron las sanciones de la directiva por parte de la directiva hacia el jugador. Y ahora, el pasado 3 de octubre, nuevamente fue involucrado en una polémica. Previo al partido frente a Toluca, correspondiente a la jornada 10 de la Apertura 2023, se le acusa de haber metido mujeres con su compañero Cristian, también llamado el Chicote Calderón, al hotel de concentración en Toluca, el hotel de concentración del equipo. A ver, sean sexoservidoras o no, creo que no es correcto meter a personas fuera del equipo, extras, a la concentración. Y pues fue sancionado por parte del dueño del equipo, Amaury Vergara, que de inmediato se hizo presente y lo separó del equipo, mencionando que esperaba el cierre del torneo para ponerlo en venta. Ya no quería a este jugador siendo parte del equipo. Y ahora se menciona que va a regresar. Yo siento que es una terrible decisión, porque para un denominado equipo grande, tener conductas indisciplinarias como estas, que lo hemos visto también en selección, ¿no? ¿Cuántas veces se le vio, cuántas veces se rumoreaba se me ocurre ahorita Javier Hernández, que está vetadísimo de selección, ¿no? Y no solo fue eso, claramente tuvo que haber sido otros y más problemas, pero para un equipo que se denomina el segundo más grande, pues creo que es muy importante que no se permita esto.
Sí, también recordemos su bajo rendimiento en el Mundial. Fue convocado, pero su nivel fue Sí, lo decepcionante. más destacable de su Mundial fue que haya llorado en el himno nacional. Porque Sí. francamente no hizo nada. Sí, lo vemos como un meme, pero no solo con la selección, ya lo mencionábamos, con el equipo también ha tenido un nivel bajísimo. Y ahora, pues, ¿para qué quieres a un jugador con polémicas, con muy mala actitud en tu equipo? Si, como mencionas, es un equipo grande, yo creo que es un insulto a su historia, a su trayectoria del equipo. Y sobre todo sabiendo que es uno de los equipos que más afición tiene. Ahora, algo que no hemos estado comentando es que aparte del Chicote y aparte de Alexis, metieron a un canterano. O sea, imagínate la carrera de esta nueva promesa, que se supone que la cantera es para que ayude al crecimiento deportivo dentro del mismo club, y que tengan estas indisciplinas, que sea uno de los líderes del equipo y que sea él quien de alguna manera influencia a un canterano. Estamos hablando de un canterano, de alguien que de sangre fresca, lo que tanto se pide en selección, que al final de cuentas se deje influenciar y como sea, ¿no? La indisciplina y todo esto, ¿no? Pero si se les permite una vez, pues lo van a seguir haciendo. Entonces, para un equipo del prestigio de Chivas, pues es mejor que ya no regrese, ¿no? ¿O tú qué opinas? Sí, concuerdo contigo. Un jugador que vale 10 millones y que ha hecho poco y nada por el equipo, pues, ¿qué necesidad hay de seguir manteniéndolo en el equipo? Sí, sí, sí. Es un tema muy polémico, pero creo que la mayoría de los que nos escuchan están de acuerdo en que tener a un indisciplinado no es algo que ayude demasiado en el equipo. Pero ¿qué más tenemos? Yo creo que esto les va a costar algo, ¿verdad? Bueno, y en exclusiva, amigos, en exclusiva tenemos a RBD por su mala actitud con los fans en convivencia. Y estos le gritan que ya se retiren. El famoso grupo RBD ofrecerá varios conciertos a su reencuentro, pero lo que ha perdido la convivencia con sus fans ha sido que en uno de los regresos esperados en los últimos años, la agrupación que marcó más de una generación gracias a la popular telenovela transmitida por Televisa, fue a partir de la confirmación de su reencuentro de los fans, quienes se han vuelto locos por tratar de alcanzar boletos para su show. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que en redes sociales, en donde un sector de las interacciones empezó a criticar a la agrupación conformada por Dulce María, quienes se vieron criticados por su mala actitud al convivir con los fans y sobre todo a que el reencuentro no fuera nada especial para sus seguidores. Con esto concluimos. Esto fue Periodicazos.